Buenas tardes, hermanos. Quiero dar la bienvenida al CEDAM Samuel Ascari, Centro de Estudios Virtuales de Apoyo Ministerial. Samuel Ascari. Al mismo tiempo les quiero dar la bienvenida a la materia Biblia 1, en la que recorreremos los primeros 17 libros de la Biblia, divididos en dos secciones, que es el Pentateuco y los libros históricos. Desde que fue escrito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hasta el final de los libros históricos, en el capítulo 10, versículo 3 del libro de Esther. Y entonces recorreremos desde la creación del universo, la elección que Dios hizo de la tierra como el lugar donde crearía a una especie especial en muchos sentidos, puesto que al hacer al hombre decidió hacerlo a su imagen y semejanza, y formarlo del polvo de la tierra y soplar en su nariz aliento de vida para que pudiera ser un ser viviente. Recorreremos la caída del hombre, el pecado, la promesa de un redentor en Génesis 3:15. Recorreremos las elecciones que Dios hizo para llegar a la elección de Abraham. La Biblia nos enseña que Dios eligió a Abel sobre Caín, que luego eligió a la descendencia de Set sobre la descendencia de Caín, de donde proviene Noé, y proviene la simiente por esa línea de Set de Abraham. Recorreremos el llamado de Abraham como una forma de elección de parte de Dios para que él y su familia cumplieran un propósito. Estudiaremos la historia de la familia de Abraham, su hijo Isaac, sus hijos Esaú y Jacob. Veremos cómo Dios elige a Jacob sobre Esaú, y analizaremos la historia de los hijos de Jacob y cómo Dios escoge de entre ellos a uno, hijo de Raquel, el primer hijo de Raquel, llamado José, y cómo desde el capítulo 37 de Génesis hasta el final aparece la historia de este joven primero y luego primer ministro en Egipto, y quien lleva a la familia de Jacob a Egipto, donde se multiplican en gran manera, y cómo llegan a ser esclavizados cuando muere José y el faraón que conocía a José, pero cómo Dios los bendice multiplicándolos, y cómo un día elige a un hombre llamado Moisés, que Moody decía acerca de él: pasó 40 años pensando que era alguien, y luego 40 años descubriendo que no era nadie, y después 40 años experimentando lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Estudiaremos entonces cómo Dios usa a este hombre para cumplir un proyecto suyo, de Dios, y sacar al pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto, donde les da leyes, tanto morales como civiles y ceremoniales, que van a caracterizar a este pueblo escogido como un pueblo diferente a los demás pueblos. Recorreremos el tiempo de los jueces, pero en el tiempo de la conquista, a través de otro hombre elegido por Dios, que es Josué, y que cumple el proyecto de conquistar la tierra prometida y habitar en gran parte de ella. Recorreremos el libro de los jueces, donde
se manifiesta el fracaso de Israel como nación y hay una expresión ahí en ese libro de que no había entonces rey en Israel y la implicación es que no había una monarquía, pero la implicación es que también el pueblo no se dejaba gobernar por Dios, no hacía lo correcto a los ojos de Dios. De ahí vamos a encontrar un círculo pernicioso, vicioso. El pecado del pueblo. El pecado siempre en Israel está caracterizado más por la idolatría que por cualquier otro pecado, pero sobre todo la idolatría, pecado del pueblo, opresión de los enemigos que Dios permitía. Número 3, arrepentimiento y clamor al Dios de Israel. Número 4, Dios levanta a un libertador. Y número 5, Dios proporciona a través de ese libertador un tiempo de paz. Pero el ciclo se repite una y otra vez. Pecado, opresión, arrepentimiento y clamor, libertador y paz. Y esos libertadores apuntaban a un gran libertador, al Redentor herido descrito en Génesis 3:15, aquella simiente de la mujer que es Jesús, que sería herido en el calcañar por la simiente de la serpiente, pero que la aplastaría a la serpiente, cosa que se cumple efectivamente con la encarnación, el ministerio, la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y allá en el capítulo 2 de Hebreos, a partir del versículo 14, se menciona por qué era necesario que ese Mesías se encarnara, que Dios tomara forma de hombre. Y en eso consiste su humillación, en que llegó a ser lo que no era. Algunos han enseñado por el término kenosis ahí en Filipenses 2, que Jesús dejó su divinidad, se vació de ella, y que en eso consistió su humillación. No es así. La humillación del Mesías, la humillación del Verbo encarnado, no fue dejar de ser lo que era, sino llegar a ser lo que no era, es decir, hombre. Conocer nuestras debilidades, conocer nuestro fracaso y ser Él la solución para ese fracaso. Entonces ese verbo tomó forma de hombre y su humillación consistió en eso, en llegar a ser lo que no era, identificarse con nosotros. Y en Hebreos 2:14 nos dice que era necesario que el verbo se encarnara para ser hecho semejante en todos a sus hermanos, para que participara de carne y sangre, es decir, de nuestra debilidad, pero con un propósito, para destruir por medio de la muerte, es decir, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y dice ahí, y para librar, para libertar a todos los que por el temor a la muerte vivían durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, esta encarnación necesaria, esta humillación del Verbo encarnado, sirvió para dar respuesta a la necesidad del hombre. Y ahí en el libro de Jueces aparecen libertadores que traían libertad temporal, pero este libertador, este Mesías, este Redentor, daría una libertad permanente, así como escribió el apóstol Juan en el capítulo 8 de su Evangelio. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús trajo una libertad de la que el apóstol Pablo habla en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres. Y ahí en ese capítulo 5, Pablo expresa dos formas de perder esa libertad. Una es volviendo a la ley, que era un protocolo que Dios diseñó, pero que no era perfecto, no estaba completo. Y el otro es volver al pecado o usar la libertad como ocasión para la carne y caer prisioneros del pecado. En el libro de Ruth leeremos una historia fascinante sobre una mujer en el tiempo de los jueces que Dios usó para librar al pueblo, porque a pesar de la desobediencia del pueblo, Dios siempre está presente en la historia de su pueblo escogido,
Israel, ahora también la iglesia, bendiciéndonos, corrigiéndonos, guiándonos y abriéndonos caminos a donde no los hay. Recorreremos también posteriormente el periodo de la monarquía, que podemos dividirlo en dos partes. La monarquía bajo 3 reyes en los que el pueblo estaba unido, sobre todo con David y con Salomón, y un periodo posterior a la muerte de Salomón que se conoce como el reino dividido. Entonces, en esta sección analizaremos el reino unido bajo Saúl de alguna manera, bajo David de manera completa y bajo Salomón. Pero a causa del pecado de Salomón, que también fue un pecado de idolatría, puesto que él se juntó con mujeres extranjeras, llegando a tener 700 esposas y 300 concubinas, y muchas de ellas extranjeras con las que Dios había dicho que su pueblo no se debía de mezclar, pero Salomón lo hizo. Y tristemente se dice ahí en el libro de los Reyes que al final de la vida de Salomón, cuando él era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón a los ídolos, aunque casi desde el principio él les dio concesiones en sus cultos paganos, sacrílegos, y a causa de esto Dios le dijo que quitaría el reino de él, pero que no lo haría durante el tiempo de su vida por amor a David, su siervo. Pero cuando David muere, hay un elemento humano, su hijo Roboam, que con un acto de autoritarismo provoca el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado a Jeroboam, de que le entregaría 10 tribus, y entonces el pueblo se divide y desde entonces empieza la historia del reino dividido. El reino se divide en dos partes, 10 tribus que se dan con Jeroboam, quien instituye un culto, una mezcla extraña y blasfema, un culto para que la gente no se quede en el reino del sur y para que vayan y adoren en el norte. Y se quedan 2 tribus en Jerusalén, y ese reino se conoce como Judá, el reino del norte como Israel, desde entonces, y el reino del sur como Judá, y ahí quedan las tribus de Judá y de Benjamín. El reino del norte es llevado cautivo en el año 722 a.C., y el reino del sur es llevado cautivo a partir del 604, pero termina la deportación en 586, y son los 70 años que había hablado el profeta Jeremías, que serían llevados cautivos, y que fueron esos libros, sobre todo al profeta Jeremías, que en el capítulo 9 de Daniel se dice que él consultó, que miró atentamente para tratar de entender cuándo terminaría el cautiverio. Y a causa de esta búsqueda, Dios le revela la profecía, la tremenda profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y le da el tiempo del advenimiento del Mesías, el tiempo de su muerte y los tiempos del fin. Una profecía impresionante. Entonces, esta parte de la monarquía, del Reino Unido y del Reino dividido, es una historia triste, apasionante y gloriosa también, porque Dios se manifestaba en medio de su pueblo, pero su pueblo fracasó. De los 40 reyes, algunos de muy poquito tiempo, de los 40 reyes que existieron en el reino del norte y en el reino del sur combinados, solamente 8 de ellos
hicieron lo recto delante de Jehová. Sin embargo, bueno, a causa de eso fueron llevados cautivos, pero sin embargo Dios había prometido que los regresaría. Y entonces aparecen los 3 últimos libros de esta sección, libros históricos, que se conocen como los libros de la posmonarquía. Voy a compartir con ustedes. De Génesis 1:1 hasta Esther 10:3. Los libros históricos del Antiguo Testamento que incluyen las historias que aparecen en el Pentateuco, las historias que aparecen en Josué, Jueces y Ruth, que describen la conquista y el tiempo de los jueces, un tiempo de caos, que describen las monarquías y que describen el regreso del cautiverio en tiempos de Zorobabel con Ciro, de Esdras y Nehemías con Artajerjes, y la historia maravillosa, poética del libro de Esther, donde no aparece, no se menciona a Dios, pero está presente. Octavio Paz describió la poesía como decir las cosas sin nombrarlas. Y en ese sentido, el libro de Esther es un poema. En los años 80 entrevistaron a un cosmonauta ruso, así lo llamaban ellos, cosmonauta, y de una manera un tanto burlona, un reportero del mundo oriental, del lado comunista de la historia, le preguntó: ¿y pudo usted ver a Dios allá en el lugar donde estuvo, en el espacio? Y dijo: no lo vi muchas maravillas, pero no lo vi a él. Un poco después, a un astronauta norteamericano creyente, ese mismo reportero le hizo la misma pregunta y le dijo: no lo vi, pero vi sus evidencias. Entonces, esto será lo que nosotros trataremos de recorrer en este tiempo. Pero aunque los libros que consideraremos serán estos 17 libros primeros de la Biblia, yo quiero que podamos tener un panorama más extenso. No para estudiarlo, pero para considerarlo. El apóstol Juan recibió grandes revelaciones y quiero hoy mencionar una de ellas. Aquí puse 1 Juan 1:1 y Apocalipsis 1:19. En 1 Juan 1:1, el apóstol Juan nos dice qué es lo que quiere compartir con nosotros y utiliza algunos términos: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y nosotros queremos comunicarles eso. Queremos comunicarles lo que era desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, tocante al Mesías. Y en Apocalipsis 1:19 el apóstol Juan escribe la forma como Jesús dividió el libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y escribe las cosas que han de ser después de estas. Y parece que lo que había visto era precisamente la encarnación del Verbo, el ministerio del Verbo, la pasión y muerte del Verbo, la resurrección del Mesías. Entonces, las cosas que has visto se referían al ministerio de Jesús, a su encarnación, ministerio, pasión, muerte y resurrección.
Las cosas que son parece que se refieren a los capítulos 2 y 3, que es el periodo de la iglesia, pero que un día terminará ese periodo. Y ahí en el capítulo 4, versículo 1, parece que nos confirma que es así, porque terminan las cartas a las iglesias y Juan aparece ahí escuchando y viendo y dice que de repente vio una puerta abierta en el cielo y oyó una voz como de trompeta, como cuando Cristo regrese por su pueblo, que le decía, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. De manera que, eh, como Jesús dividió Apocalipsis, las cosas que han de suceder después del periodo de la iglesia empiezan a partir del capítulo 4, versículo 2. Y todo eso está en el futuro. Entiendo que hay 4 escuelas de interpretación de Apocalipsis. Y una de ellas es la escuela preterista, que enseña que la mayoría de acontecimientos descritos en el Apocalipsis ocurrieron ya en el pasado. Algunos dicen que en el año 70, otros que en el 476, pero ubican la mayoría de los eventos en el pasado. Se llama escuela preterista o del pasado. Existe la escuela historicista que fue creada o que se, digamos, se estructuró durante la Reforma y que nos dice que los acontecimientos de Apocalipsis están sucediendo en la historia. De manera que podríamos decir, según lo que ellos interpretan, que hoy estamos en el milenio, un periodo de tiempo larguísimo, pero no literal, aunque Apocalipsis 20, del 1 al 6, habla varias veces de un término de 1000 años. Pero para ellos no es así, sino que es un larguísimo periodo de tiempo. Y entonces los acontecimientos de Apocalipsis van sucediendo a lo largo de la historia. Es la escuela historicista. Hay una escuela que es la escuela futurista, y esa escuela futurista toma esa división que menciona Jesús y considera que las cosas que has visto representan la encarnación, ministerio, muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Las cosas que son representan el periodo de la iglesia y las cosas que han de ser después de estas representan lo que sucederá después de que Cristo venga por su iglesia sin tocar la tierra, puesto que dice que la recibiremos en el aire para estar siempre con Él. Y hay una escuela que es muy fascinante porque es la escuela idealista. Esta escuela no se mete en cuestiones de tiempo, no ubica los eventos en el tiempo, sino que dice que Apocalipsis tiene principios espirituales que son revelados para, como usa una y otra vez en las cartas a la iglesia, para aquellos que entienden, disciernen lo que el Espíritu Santo quiere decir a las iglesias. Y es una escuela maravillosa desde mi punto de vista para el estudio de Apocalipsis, porque no se mete en cuestiones escatológicas de tiempo, sino que analiza Apocalipsis como un mensaje para determinar cuál es nuestra condición delante de Dios. Y entonces, bueno, la próxima clase, Dios mediante, analizaremos las expresiones de Juan que encapsulan una gran parte de la historia de la redención. La Biblia es la historia de la redención, o una forma muy productiva de acceder al estudio de la Biblia es considerándola como una historia de la redención, que en el Antiguo Testamento, como dijo un teólogo alemán, que en el Antiguo Testamento podemos ver la necesidad de la redención a causa de la caída del hombre, podemos ver la promesa de que vendría un redentor herido, es decir, mordido en el calcañar por la serpiente, pero que él aplastaría a la serpiente, y que podemos ver también los anuncios, cómo se anuncia el advenimiento de ese Mesías durante todo el Antiguo Testamento. Y luego dice que en el Nuevo Testamento, en los evangelios, se manifiesta
nuestro Redentor. En el libro de los Hechos se proclama nuestra redención. En las epístolas se explica nuestra redención y en Apocalipsis se consuma o se consumará nuestra redención. Y entonces las expresiones de Juan son las siguientes, que encapsulan la temática de la Biblia. Lo que era desde el principio, eso lo veremos en la próxima clase. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos. Les agradezco su tiempo. En esta ocasión no hay tarea y es nuestra introducción a nuestra materia Biblia 1, el Pentateuco y los libros históricos. Dios les bendiga.